Durante la Primera Guerra Mundial, en el año 1917, estalló la Revolución Bolchevique en Rusia, la cual derrocó al zar Nicolás II e instauró el primer Estado comunista del mundo. A comienzos del siglo XX, el imperio de los zares era un inmenso país donde aún previvía el absolutismo monárquico. Además, su economía y sus estructuras sociales eran de las más atrasadas del continente europeo. Políticamente, el zarismo era una autocracia, ya que el zar tenía un poder absoluto. Gobernaba por decreto, no estaba sujeto a ninguna constitución, ni tenía que responder ante un parlamento. Una fiel burocracia y un poderoso ejército aseguraban el control del imperio, mientras que la Iglesia Ortodoxa constituía uno de los grandes pilares ideológicos del régimen. La agricultura era la principal actividad económica y la tierra estaba en manos de unos pocos terratenientes, que pertenecían a una aristocracia privilegiada. La mayoría de la población eran campesinos sometidos a un régimen casi feudal, que los condenaba a unas condiciones de vida miserables. En algunas zonas del imperio se había iniciado un proceso industrial impulsado en buena parte por capital extranjero. Allí había surgido un numeroso proletariado industrial que trabajaba en grandes fábricas por unos salarios miserables. Entre los obreros se había difundido el marxismo y en el año 1898 se fundó el Partido Socialdemócrata Ruso, que en el año 1812 se dividió entre bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques, liderados por Lenin, eran socialistas radicales que defendían la necesidad de impulsar una revolución social, y los mencheviques eran socialistas más moderados. La coyuntura de la Primera Guerra Mundial creó en Rusia las condiciones para un estallido revolucionario. Ni la economía ni la organización política y militar rusas estaban preparadas para una guerra tan larga. En consecuencia, los desastres militares se sucedieron. La movilización de millones de campesinos comportó el descenso de la producción agrícola en un momento en el que la mayor parte de los recursos económicos se destinaron a la guerra. En consecuencia, el hambre apareció en las ciudades y se extendió el malestar entre los obreros y los campesinos. Todo ello desacreditó al gobierno del zar Nicolás II, que se mostraba incapaz de dar un giro a la situación. La población estaba desmoralizada y empezó a organizarse en consejos de obreros, campesinos y soldados, que exigían al zar la retirada de la guerra y el fin de la autocracia. La oposición política al zar aprovechó las circunstancias y tanto los burgueses como los campesinos, como los obreros, exigieron su abdicación. En febrero de 1917 estalló una revolución en San Petersburgo que provocó la caída del zarismo. El poder pasó a un gobierno provisional apoyado por los partidos liberales, los cuales hicieron reformas para convertir Rusia en una república democrática. La lentitud con la que se realizaba la reforma agraria y el mantenimiento de Rusia en la guerra hicieron aumentar el descontento popular y la influencia de los bolcheviques, que deseaban derrocar al gobierno provisional e instaurar el socialismo. Los bolcheviques aspiraban a la formación de un gobierno de soviets, obreros y campesinos. En su programa prometían la paz, el reparto de tierras entre los campesinos, la dirección de las fábricas por los obreros y la nacionalización de la banca y de los medios de transporte. En octubre de 1917, los soviets, impulsados por los bolcheviques, se sublevaron y en 10 días se hicieron con el poder y destituyeron al gobierno provisional, formando así un gobierno obrero liderado por Lenin. El nuevo gobierno soviético estableció las primeras medidas revolucionarias. Se apropiaron las tierras para repartirlas entre los campesinos y las fábricas quedaron bajo el control de comités obreros. Además, en el año 1918 se firmó la paz con Alemania, la cual comportó importantes pérdidas territoriales para Rusia. El nuevo gobierno soviético tuvo que hacer frente a una guerra civil que duró 3 años, desde el año 1918 hasta el año 1921. Una fracción del ejército zarista, integrada por miembros de las antiguas clases privilegiadas y por campesinos acomodados, organizó el llamado Ejército Blanco, que se levantó en armas. Los bolcheviques crearon el Ejército Rojo, que bajo la dirección de León Trotsky logró imponerse. Pero la guerra había dejado al país sumido en la miseria. El hambre ocasionó 5 millones de muertos y la producción se había hundido. A lo largo del conflicto, el partido bolchevique, que desde 1918 había tomado el nombre de Partido Comunista de la Unión Soviética, fue haciéndose con el monopolio del poder y los demás partidos quedaron censurados. En el año 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era un estado federal que reunía todas las nacionalidades del viejo imperio de los zares, armenios, georgianos, ucranianos, etc. La URSS se gobernaba por un parlamento. Se trataba de un sistema totalitario, en el que el Estado y el partido quedaban totalmente identificados y en el que las instituciones no eran elegidas democráticamente. El nuevo sistema político se justificaba mediante la dictadura del proletariado, en la que el poder era ejercido
por el Partido Comunista que representaba al proletariado, es decir, a la mayoría de la población. Lenin, el indiscutible líder de la revolución, murió en el año 1924, en un momento en el que se debatía cuál era el mejor camino para consolidar la revolución. Diferentes propuestas se enfrentaron a los dirigentes del partido. León Trotsky quería trasladar la revolución comunista a otros países y Stalin quería transformar la URSS en una gran potencia que fuera la cuna de las futuras revoluciones. Stalin se había convertido en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y en el año 1927 se convirtió en el principal dirigente de la URSS, mientras que León Trotsky, su rival, se exilió y en el año 1940 fue asesinado por orden del mismo Stalin. La política stalinista impuso una economía y una sociedad colectivizadas, con el objetivo de provocar un crecimiento que hiciera de la URSS una gran potencia industrial. Para ello se siguieron estas directrices. El Estado controló la economía, se prohibió la propiedad privada y todo pasó a ser propiedad estatal. Y se invirtió en industria pesada. El resultado fue una rápida industrialización, pero la agricultura sufrió un retraso considerable, como consecuencia de su subordinación a la industria. Además, el priorizar a la industria pesada descuidó la producción de bienes de consumo y buena parte de las necesidades de la población quedaron desatendidas. Stalin ejerció una verdadera dictadura en la que el Partido Comunista controlaba todos los órganos del Estado. Su liderazgo quedó reforzado por el culto que se daba a su persona. Todo sospechoso de oponerse a Stalin fue acusado de enemigo del socialismo, y la represión afectó al conjunto de la sociedad, incluyendo al Partido Comunista. En los grandes procesos de Moscú, entre los años 1936 y 1938, se llevaron a cabo 3 juicios en los que fueron juzgados exmiembros del Partido Comunista que fueron acusados de conspirar con las naciones occidentales para asesinar a Stalin y a otros líderes soviéticos, así como de querer desintegrar la Unión Soviética y restaurar el capitalismo en Rusia. Eso provocó revueltas populares, ya que la población vivía en la miseria, y entonces la policía depuró contra los disidentes, matándolos, encarcelándolos o deportándolos a campos de trabajos forzados. El saldo fue de 700.000 civiles asesinados y de cerca de 2 millones de civiles encarcelados o deportados a los gulags. La Gran Purga se realizó para eliminar a todos los que se opusieran a la transición del socialismo al comunismo. Estados Unidos salió muy beneficiado de la Primera Guerra Mundial. Durante el conflicto, la venta de alimentos, armas y productos industriales a los aliados facilitó que el país acumulase la mitad de las reservas mundiales de oro y que el dólar se convirtiera en una sólida moneda de cambio. Además, las pérdidas humanas resultaron pequeñas en comparación con el resto de países en guerra. Al terminar la guerra, Estados Unidos se había convertido en la primera potencia económica mundial. Su producción agrícola era muy elevada y su producción industrial representaba el 44,8% de la producción mundial. Su mayor competitividad abrió los mercados internacionales a sus productos, y estos invadieron los mercados mundiales, dominados antes por las industrias europeas. Además, muchos países europeos estaban endeudados con Estados Unidos como consecuencia de los préstamos de guerra. Contrarrestando con la expansión americana, la Primera Guerra Mundial empobreció a los países europeos que, con una producción agrícola e industrial en retroceso, tuvieron que hacer frente a los empréstitos de guerra y a la devaluación de sus monedas. El crecimiento americano se prolongó durante los 10 años que siguieron al fin de la guerra. Fue la época de la prosperidad y de la consolidación de un modo de vida americano, basado en un gran consumismo. Estados Unidos se convirtió en el paraíso para millones de migrantes de todo el mundo, y por ello el gobierno tuvo que dictar leyes que ponían cuotas a la entrada de inmigrantes. La expansión de Estados Unidos se basó en una profunda transformación en el proceso de producción de bienes, dominado por la innovación técnica. Por un lado, la división de las tareas y la fabricación en cadena contribuyeron a aumentar la productividad y a reducir costos. Y por otro lado, el aumento de los salarios obreros, las campañas publicitarias, la compra a plazos y los préstamos bancarios abrieron el camino a la era del consumo de masas. La prosperidad se reflejó en un gran auge de la bolsa, ya que los buenos resultados empresariales hicieron aumentar la demanda de acciones cuyo valor subía constantemente. La euforia bursátil generó una gran burbuja especulativa, es decir, un aumento del valor de las acciones como resultado de la creciente demanda y no como resultado del aumento de los beneficios de las industrias. Los inversores adquirían acciones no para obtener dividendos a medio y largo plazo, sino para venderlas en unos pocos días. Fue tal la locura inversora que muchos compradores solicitaron créditos para comprar acciones. La prosperidad no benefició a todos por igual,
y una serie de elementos preludiaron la crisis que se avecinaba. Los campesinos fueron los primeros perjudicados, ya que durante la Primera Guerra Mundial se habían endeudado para adquirir nuevas tierras y nuevas máquinas, y de ese modo aumentar la producción, la cual vendían a los países que estaban en guerra. Acabado el conflicto, las exportaciones disminuyeron y el mercado americano no podía absorber toda la producción. Entonces, ante el aumento de la oferta, los stocks se acumularon, los precios bajaron aceleradamente y los campesinos no pudieron devolver los préstamos. Fue la ruina para miles de personas, que perdieron sus tierras, sus máquinas y sus casas. Muchos emigraron hacia las ciudades, donde la falta de trabajo los hundió en la marginalidad. En la industria ocurrió un fenómeno similar. La producción creció más rápidamente que el mercado y las fábricas producían más de lo que podían vender. La acumulación de stocks hizo bajar los precios y muchas empresas quebraron o cerraron sus puertas. El paro obrero se extendió y como la población tenía menor capacidad de compra, el consumo disminuyó. Los felices años 20 estaban llegando a su fin. Muchos accionistas eran conscientes de que la cotización de las acciones era muy superior a su valor real y de que no seguirían subiendo indefinidamente. La desconfianza se extendió entre los inversores y el 24 de octubre de 1929 una gran oleada vendedora afectó a la bolsa de Nueva York. De repente todos querían vender sus acciones y nadie quería comprarlas. La gran oferta de acciones hizo que su valor cayera en picado, provocando el crack bursátil de 1929. Muchos inversores se arruinaron y el pánico se extendió entre los ciudadanos, que acudieron a los bancos para retirar su dinero. Muchos de estos bancos se vieron obligados a cerrar por falta de fondos, ya que a su vez no pudieron cobrar los préstamos hechos a particulares y a empresas arruinadas. En pocos años, la crisis bursátil se propagó a gran parte de la industria, el comercio y la agricultura, provocando una recesión económica generalizada, conocida como la Gran Depresión. Ante el convencimiento de que se avecinaban tiempos difíciles, el consumo disminuyó y muchas fábricas cerraron al no poder vender su producción. El número de parados aumentó a 13 millones en el año 1932 y muchas familias cayeron en la miseria y tuvieron que recurrir a la caridad pública. Desde Estados Unidos, la crisis se extendió al resto del mundo, ya que los bancos estadounidenses retiraron los capitales depositados en los bancos europeos y las empresas americanas disminuyeron sus inversiones en esos países. Asimismo, las importaciones americanas cayeron en picado, con lo cual el comercio mundial sufrió una gran recesión, provocando una crisis mundial. En el año 1932, que fue uno de los peores años de la Gran Depresión, ganó las elecciones un demócrata, Franklin Delano Roosevelt, que proponía un nuevo programa para favorecer la recuperación económica y sacar al país de la crisis. Fue el llamado New Deal, que defendía la intervención del Estado para reactivar la economía. Para frenar la caída de los precios y relanzar la actividad de las empresas, el New Deal propuso una serie de medidas económicas como ayudas a las empresas en dificultades, creación de empresas públicas en los sectores donde no había inversión privada y destrucción de los stocks agrícolas acumulados a cambio de una indemnización a los agricultores. Además, el Estado estableció un control sobre los bancos, obligándolos a facilitar préstamos con intereses bajos, para que los empresarios se decidieran a ampliar sus negocios o a crear otros nuevos. Estas reformas económicas fueron acompañadas de un conjunto de reformas sociales. Para luchar contra el paro, el Estado impulsó la realización de un gran plan de obras públicas, como carreteras, embalses o puentes. También para aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores se propició una política de apoyo a los precios agrícolas y de aumento de los salarios, al mismo tiempo que se reducía la jornada laboral a 40 horas semanales. Todas estas medidas provocaron un relanzamiento de la economía estadounidense y un descenso importante de los parados. En el año 1974, la productividad alcanzó el nivel del año 1929 y la renta nacional empezó a remontar después de 4 años de un descenso continuado. Pero a pesar de estas mejoras, la crisis no se superó hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando las nuevas necesidades de rearme y avituallamiento de los países contendientes convirtieron de nuevo a Estados Unidos en el principal suministrador de los aliados en guerra. Durante las primeras décadas del siglo XX, en las sociedades occidentales industrializadas, las mujeres empezaron a replantearse su papel en la vida familiar y en la sociedad, y reivindicaron una mayor presencia en la vida pública. Surgió así un nuevo modelo femenino, que se caracterizó por un mayor acceso a la educación, el ejercicio de nuevas profesiones, una cierta independencia económica y el uso de nuevas costumbres sociales. También fue en estos años cuando en algunos países europeos se hizo realidad la reivindicación del voto femenino,
que se había constituido desde el siglo XIX en una de las causas principales de movilización de las mujeres. Las sufragistas pensaban que el voto les daría acceso a los centros de decisión políticos y les permitiría elaborar leyes que abolieran las desigualdades sociales. El fin de la Primera Guerra Mundial dejó en Italia graves secuelas humanas y económicas. Murieron 700.000 hombres, muchas industrias quedaron inutilizadas y la elevada deuda exterior había aumentado la inflación. Para muchos italianos el coste de la vida se incrementó, mientras los salarios reales disminuyeron y el número de parados no cesaba de crecer. Asimismo, los acuerdos de paz supusieron una gran decepción, ya que los aliados acordaron la entrega a Italia de las regiones del Trentino y de Istria, pero no de la región de Dalmacia ni de la ciudad de Fiume, como se había acordado en el Tratado de Londres del año 1915. De este modo empezó a extenderse la idea de que la participación italiana en la guerra había sido un engaño, y el irredentismo, que reivindicaba la anexión de Dalmacia y de Fiume, fue ganando adeptos. A esta situación se sumó la inestabilidad política, ya que los gobiernos de la monarquía no conseguían una mayoría suficiente, y eso hizo que entre los años 1919 y 1922 se sucedieran 5 gobiernos diferentes. Por otro lado, la crisis económica generó una fuerte tensión social. En el norte de Italia se desarrolló un movimiento huelguístico que a menudo presentó objetivos revolucionarios. Algunos campesinos ocuparon las tierras de los grandes propietarios y los obreros se incautaron de numerosas fábricas. Todos estos movimientos fueron reprimidos, pero el miedo al estallido de una revolución social empezó a asustar a las clases más conservadoras. En esta situación de crisis apareció la figura de Benito Mussolini, quien en el año 1919 creó los Fasci de combate, los llamados camisas negras. Se trataba de grupos paramilitares con los que pretendía frenar el auge del movimiento obrero a base de atacar violentamente a los sindicatos obreros y a sus líderes. En el año 1921, los Fasci se transformaron en el Partido Nacional Fascista, que se presentaba como el recurso más eficaz para detener los movimientos revolucionarios en Italia. Su programa estaba basado en la construcción de un Estado fuerte que garantizase la propiedad privada y una política exterior expansionista. El nuevo partido contó con el apoyo de la pequeña burguesía, con la financiación de los grandes propietarios agrícolas e industriales y con la tolerancia de la Iglesia Católica y del monarca Víctor Manuel III. En las elecciones del año 1922, el Partido Nacional Fascista solo consiguió 22 diputados de un parlamento de 500 diputados, pero ese mismo año, con 300.000 camisas negras, aplastó la huelga general de los sindicatos socialistas y anarquistas. Mussolini exigió al rey que le entregara el gobierno, y para mostrar su fuerza organizó una marcha sobre Roma con sus camisas negras. En octubre, el monarca, presionado por las fuerzas conservadoras, le nombró jefe de gobierno. Entre los años 1922 y 1925, Mussolini desarrolló un proceso de restricción de las libertades y de persecución de sus adversarios, socialistas, comunistas y demócratas cristianos, pero mantuvo la ficción de un régimen parlamentario. Tras las elecciones del año 1924, ganadas por la coalición de Mussolini debido a la violencia ejercida contra sus oponentes, este anunció la instauración de un régimen autoritario. El Estado y el Partido Fascista quedaron totalmente identificados en un régimen en el que Mussolini se atribuyó plenos poderes y se hizo llamar Duce, que significaba guía, que era la denominación de los caudillos militares de la antigua Roma. Los partidos políticos fueron prohibidos, sus líderes fueron perseguidos y encarcelados, y el Parlamento fue sustituido por una Cámara de los Fasci. Las huelgas fueron prohibidas y los sindicatos fueron sustituidos por un sistema de corporaciones por oficios, que englobaban a representantes de los obreros, de los patronos y del Estado. El Estado ejercía un fuerte control a través del Partido Nacional Fascista, que dirigía todos los aspectos de la vida social y dominaba los medios de comunicación. También controlaba la economía y apoyaba a las empresas privadas con pedidos militares y fuertes subvenciones. Italia se convirtió así en el primer Estado fascista de la historia. En el año 1918, a punto de finalizar la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Guillermo II abdicó de su cargo y se proclamó la República. Estableció su capital en la ciudad de Weimar y se asentó sobre una constitución democrática. Alemania tuvo que asumir la derrota militar y aceptar las duras condiciones de paz impuestas por los vencedores. En efecto, muchos alemanes consideraron humillante el Tratado de Versalles, ya que al acusar a Alemania de ser la causante de la guerra,
le arrebataba territorios, reducía su ejército y le imponía fuertes reparaciones económicas. Los años de posguerra fueron para Alemania de crisis económica, miseria y paro. Las deudas de guerra y las reparaciones provocaron una elevada inflación que vino acompañada de una gran depreciación del marco. La República de Weimar, dirigida por demócratas cristianos y socialistas, tuvo que hacer frente a esta dura situación económica y al descontento de amplios sectores de la población. Así, en sus primeros años se vio amenazada por movimientos revolucionarios de izquierda y por varios intentos de golpes de Estado de la extrema derecha. Adolf Hitler era un soldado desmovilizado de la Primera Guerra Mundial que no había aceptado la derrota alemana y que en el año 1920 fundó el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores de Alemania, del que se erigió el líder indiscutible. El partido escogió como emblema la bandera roja con la cruz engamada y se dotó de una organización paramilitar, las secciones de asalto. Su ideología despreciaba la democracia parlamentaria y el bolchevismo. Asimismo, defendía el antisemitismo, la superioridad de la raza aria y la necesidad de forjar un gran imperio que uniese a todos los pueblos de habla alemana. Para cautivar a las clases trabajadoras, Hitler no dudó en usar la demagogia. Prometió trabajo para todos, reducir los beneficios industriales, mejorar los salarios y avanzar hacia una sociedad más solidaria. En sus discursos arremetió fuertemente contra los que acusó de ser los responsables de la crisis alemana, que eran, a su entender, los judíos, los comunistas y los demócratas. Las milicias nazis se opusieron violentamente a la República y protagonizaron varios intentos insurreccionales. También se enfrentaron a las organizaciones y a los militantes comunistas, y se presentaron como una garantía de orden social frente a la agitación revolucionaria. El periodo entre 1924 y 1929 fue de relativa mejora de las condiciones económicas y de una cierta estabilidad, pero las consecuencias de la crisis de 1929 resultaron muy duras en Alemania. La retirada del capital americano arrastró a muchos bancos a la quiebra, lo que provocó cierre de fábricas, paro y descontento social. En el año 1932 había más de 6 millones de parados en Alemania. El malestar social inclinó a una buena parte de la población hacia las propuestas de los partidos extremistas. Burgueses arruinados, campesinos y obreros desesperados fueron atraídos por las promesas nazis. Los intelectuales y la mayoría de obreros se inclinaron por el Partido Comunista. Por otro lado, el partido nazi empezó a contar con el apoyo de importantes personalidades de la industria y de las finanzas, y a disponer de fuertes ayudas económicas. En las elecciones de 1932, el partido nazi consiguió 13 millones de votos y en enero de 1933 logró que el presidente Hindenburg nombrase a Hitler canciller. Poco después, los escuadrones nazis provocaron un incendio en el Parlamento y acusaron del mismo a los comunistas. Este incidente sirvió de pretexto a Hitler para eliminar a sus adversarios y exigir plenos poderes. En el año 1934, tras la muerte del presidente Hindenburg, Hitler se proclamó Führer y canciller del Tercer Reich alemán. En el año 1934, y en unos pocos meses, los nazis transformaron a Alemania en una dictadura. En primer lugar, se disolvieron todos los partidos y sindicatos, se clausuró el Parlamento, se suprimieron las elecciones y las libertades individuales y se inició la persecución sistemática de sus opositores. Solo quedó autorizado el partido nazi, que monopolizaba todo el poder. Los trabajadores fueron llamados a afiliarse al Frente del Trabajo Nacional Sindicalista, el único sindicato permitido. La administración pública fue depurada con una ley que autorizaba el despido por razones políticas y raciales. La judicatura desapareció como poder independiente y quedó sometida a la voluntad del partido. Los poderes locales de los diferentes estados fueron suprimidos y transferidos al Reich. Desde el punto de vista social, el Estado nazi aspiraba a una total cohesión de la sociedad alemana basada en la superioridad de la raza aria y la ideología nacionalsocialista. La universidad, el sistema educativo, la cultura y el arte debían seguir las consignas nazis, por lo que muchos artistas e intelectuales fueron perseguidos y huyeron del país. Se censuró toda la producción literaria y artística, se crearon listas de autores prohibidos y se realizaron actos públicos para quemar los libros considerados perniciosos. El nazismo otorgaba a la mujer un papel social muy marginal, pues limitaba su actividad a los hijos, a la iglesia y a la cocina. Para asegurar el adoctrinamiento de las nuevas generaciones de jóvenes arios, se crearon las juventudes hitlerianas, que se encargaban de orientar el ocio y la educación de los jóvenes. El Estado alemán se convirtió en un Estado policíaco
que impuso su régimen por medio del terror. Unos poderosos cuerpos policiales, las secciones de seguridad y la Gestapo, se encargaban de perseguir cualquier conato de oposición y de imponer el orden. El mantenimiento de la pureza racial de la sociedad alemana comportó la persecución de los judíos. En el año 1933 se promulgó el boicot a los negocios judíos. En el año 1935 se dictaron las leyes de Nuremberg, que excluían a los judíos de la ciudadanía alemana e impedían los matrimonios entre judíos y sujetos de sangre alemana. Y en el año 1938 se obligó a los judíos a que llevasen un distintivo que los reconociese. A partir del año 1933 se crearon los campos de concentración para recluir a los opositores y enemigos del Reich. Muchos judíos fueron internados en ellos, obligados a realizar trabajos forzados y en parte asesinados. Desde un punto de vista económico, el Tercer Reich se propuso promover un relanzamiento que hiciese de Alemania una potencia económica mundial, preparada para enfrentarse en una guerra que se creía inevitable a Francia y a Gran Bretaña. En consecuencia, la política económica nazi respondía fundamentalmente a los proyectos militaristas y expansionistas de Hitler. El Estado nazi ejerció un fuerte dirigismo económico que tenía como objetivo conseguir la autarquía económica y convertir a Alemania en un Estado autosuficiente. Se dio prioridad a la industria pesada, sobre todo la de armamento, que alcanzó un gran desarrollo. Para hacer frente al paro se llevó a cabo un ambicioso programa de obras públicas con la construcción de numerosas autopistas y otras infraestructuras. Las ambiciones expansionistas necesitaban un ejército poderoso y Hitler inició una política militarista. Reforzó su ejército con la institución del servicio militar obligatorio y con la creación de un nuevo ejército y de una aviación moderna. Con un ejército poderoso y una economía orientada hacia la guerra, Hitler se sintió preparado para lanzarse a la construcción de un gran imperio y a la conquista de un espacio vital al este de Europa. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial estaba ya preparado. Y eso es todo. Un saludo.